Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Desde la Asociación Voces Nuestras les enviamos saludos en cualquier parte de México, Centroamérica y el resto de América Latina en donde nos escuchen. Esta es la emisión 744 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a esta revista informativa y colaborativa junto a la red de corresponsales que la hacen posible. Les invitamos a quedarse al pendiente durante los próximos minutos de información sobre los movimientos sociales en nuestra región. Les acompaña Sandra Luz Cruz. Acá están ya los titulares. En Nicaragua, aumenta el cierre de radios en la primera quincena de agosto. En Costa Rica, el gobierno retira su propuesta de recorte a universidades tras masiva manifestación. En Panamá, pueblos indígenas siguen sin reconocimiento de sus derechos. En Honduras, les vamos a presentar a Ana Miriam Romero, la voz y rostro que defiende el agua en las tierras indígenas lencas. En México, mujeres indígenas de Oaxaca critican decreto que obliga a la paridad de género. Además, les vamos a compartir una experiencia de periodismo comunitario. En Guatemala, conoceremos la lucha y resistencia de defensores y defensoras de los recursos naturales en Varillas. En Bolivia, adolescencias robadas, el flagelo de la violencia sexual comercial y los raptos. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua, aumenta el cierre de radios en la primera quincena de agosto. En la primera quincena de agosto aumentó a 14 la cantidad de radioemisoras cerradas en Nicaragua por órdenes del gobierno de Daniel Ortega a través del Instituto de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Los cierres más recientes afectaron al occidente de Managua, la emisora comunitaria Radio Darío en León, Radio Sky y La Guarachera en Chinandega, así como Radio San Carlos en el sureño departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica. Radio Darío era el medio convencional más antiguo en Occidente, con 70 años de transmisión, lo cual ha dejado un gran vacío entre su audiencia, denunció desde el exilio su director Aníbal Toruño. El gobierno obligó a apagar el transmisor de la Radio Darío, pero no la voz de sus comunicadores, que seguirán transmitiendo ahora en las plataformas digitales, dijo Toruño. Momentáneamente tenemos el medio de comunicación digital, que es el que nos estamos pudiendo comunicar. La maravilla de la imagen y de la transmisión y de la videollamada nos permite estar de nuevo aquí, en que vamos a seguir haciendo radio. La nueva radio, eso nos permite que en la crisis y en la dificultad también pueda renacer una nueva dimensión, una nueva radio, y que pueda trascender también los espacios nacionales e internacionales. Vamos a seguir con la fe puesta en el Señor, de que nosotros vamos a tener luz, que habrá esperanza y que volveremos a una Nicaragua libre y democrática. Y que esta lucha hoy más que nunca, está llena de vigor y de gloria. Está hecha de personas, de hombres y mujeres de prensa decididos a seguir transmitiendo, hablando, defendiendo, presentando la cruel realidad que vive Nicaragua desde donde sea, desde la montaña, la ciudad, debajo de un palo de mango, y mientras existe una computadora, un micrófono, un teléfono, vamos a continuar presentando esa realidad terrible, monstruosa que vive Nicaragua. Definitivamente que cuando vos pensás y revisás de que vos crees que todo ha llegado a su final, siguen haciendo daño y siguen causando estragos en los nicaragüenses. El gobierno despuntó el mes de agosto con el cierre inicial de 8 radioemisoras de la Iglesia Católica en Matagalpa, y luego le siguieron otras radios comunitarias y 2 canales de televisión local. El cierre de estos medios, además de ser una violación a las libertades de prensa y expresión, constituye un golpe al derecho al trabajo de las personas que laboraban en estos medios. Así lo denunció la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Diferentes organizaciones de derechos humanos, así como la Unión Europea, han condenado el cierre de los medios de comunicación en Nicaragua y han pedido al gobierno de Ortega el restablecimiento del derecho de estos medios y detener la persecución a medios y periodistas independientes. Este es el reporte que llega
desde Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, el gobierno retira su propuesta de recorte a universidades tras masiva manifestación. Tras una multitudinaria manifestación encabezada por el movimiento estudiantil de las 5 universidades públicas, el gobierno de Rodrigo Chávez retiró su propuesta de recorte al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Pública Superior, el FES. La eventual disminución del monto del FES respecto al año anterior constituiría una violación al artículo 85 de la Constitución Política e implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen actualmente las universidades. La reducción propuesta por el gobierno al Fondo Especial para la Educación Superior era de un 23%. La información sobre el avance en las negociaciones desde Costa Rica con nuestra compañera Génesis R. Cruz. Este martes 16 de agosto, estudiantes de las 5 universidades públicas, en conjunto con personal universitario, diputados y diputadas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, marcharon hacia Casa Presidencial de cara a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, del próximo año. Escuchemos las declaraciones de Andrea Cuenca Botey de la Universidad Estatal a Distancia a través de Onda UNED. Toda la educación pública es fundamental. Nosotros no estamos aquí solamente peleando por el derecho que tenemos la educación superior pública a trabajar con un presupuesto digno, más que robusto, porque desde hace muchos años dejó de ser robusto, es un presupuesto digno, que nos permita hacer que, bueno, desde la UNED, por ejemplo, trabajamos con personas privadas de libertad. Somos la única universidad del Estado que garantiza el acceso a la educación superior pública de esta población. Trabajamos con los sectores de pueblos originarios, respetando todas sus tradiciones culturales, ¿verdad? Además, trabajamos con la población más vulnerada de este país, dándole acceso a la educación superior pública, generando movilidad social, generando movilidad laboral. Durante la manifestación, la Comisión de Enlace sesionó en Casa Presidencial y se llegó a un primer acuerdo para establecer como base de cálculo el presupuesto del año 2022 para el FES del próximo año. Hemos llegado hoy a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 se mantendrá para el 2023, sin rebajo a esa base, justamente porque el gobierno como tal en su presupuesto ha tenido que mantenerlo así. El mismo presupuesto del 2022 es el presupuesto que está manejando el gobierno para 2023. Por el incremento que hubo en los intereses de la deuda del gobierno, ese gasto de intereses de deudas anteriores ha crecido tanto, en tal proporción, que impide que se pueda hacer un incremento en el presupuesto para todo el gobierno. El miércoles 17 de agosto, la Comisión de Enlace tenía prevista una segunda sesión para negociar un posible aumento del FES por la inflación, debido al incremento significativo del costo de la vida. No obstante, el gobierno canceló dicha reunión a última hora, por lo que aún quedan negociaciones pendientes. Algo que podríamos asegurar ya es que las becas a estudiantes no serán afectadas de ninguna manera como producto de este primer acuerdo. Ojalá podamos aumentarlas, pero no se verán afectadas en relación con la dinámica y las diferentes disposiciones que tienen las universidades ejecutando en el año 2022. El FES del año 2023 no se reduce absolutamente en nada comparado con el año 2022, con el que tenemos vigente en la actualidad. De conformidad también con la redacción o el texto del artículo 85 de la Constitución Política, que habla del costo de la vida, pues está todavía en la mesa de negociación analizar ese componente. Para esos efectos, desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas.
Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Pueblos indígenas siguen sin reconocimiento de sus derechos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1994 estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se basó en la necesidad de atender los principales temas de derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades locales que históricamente estaban en el olvido de los gobiernos y de las organizaciones nacionales e internacionales. Un reporte de la periodista Dania Batista desde Radio Temblor Internacional. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, en el marco de la celebración de una fecha tan importante como es el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, expresa su pesar y llama a la reflexión sobre la realidad del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Panamá, cuyos mandatos están contenidos en los estándares internacionales, especialmente porque Panamá se ha rehusado a ratificar el Convenio 169 de la OIT. Sigue vigente el reclamo permanente de los pueblos indígenas al derecho a su seguridad territorial, respeto y reconocimiento de su diversidad cultural, respeto y valoración de su identidad, a la conservación y aprovechamiento racional de sus recursos naturales, a la promoción y rescate de su idioma, su historia, tradiciones, sus formas tradicionales de vida y la cobertura de sus necesidades básicas como ciudadanos en pleno goce de sus derechos. Ambatuane napeda, Crinchera, Hiripana, Samaburu, Dajinan Droanaba, Nanguatabu, Comarca Abada, Harindia da Perada, Nangnahuade. Los pueblos indígenas en toda Latinoamérica han sido objeto de violación de derechos humanos década tras década, y cuando han luchado para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, los defensores de sus derechos han sido perseguidos, discriminados y los líderes hasta asesinados por funcionarios corruptos y figuras del gobierno con intereses extractivistas, por individuos que responden a intereses económicos y particulares de empresarios inescrupulosos, sencillamente cuando consideran que los indígenas no merecen respuestas dignas a sus demandas históricas. La CONAPIP expresa su respeto y consideraciones a todos los 7 pueblos y las 12 estructuras del Congreso y Consejo de los Territorios Indígenas del país. Hoy, con una unidad monolítica de 12 congresos y consejos, insta a las autoridades máximas a mantenerse en estado de alerta y permanezcan firmes en la defensa de sus derechos. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Honduras. Ana Miriam Romero, la voz y rostro que defienden el agua en las tierras indígenas lencas. Ana Miriam Romero es una destacada defensora de derechos humanos e integrante del Consejo Indígena Lenca San Isidro del Volcán en el municipio de Santa Elena, La Paz. Por más de 10 años se ha dedicado a la lucha para que se reconozca el derecho a la tierra de las comunidades indígenas, además de defender el agua y los bienes naturales. La defensa del territorio tiene una aliada y hoy la conocemos, Ana Miriam Romero. Los detalles con la periodista Iolani Pérez de Radio Progreso. Honduras se ha convertido en territorio en disputa. Su riqueza natural, bosque, río, playa o montañas son codiciadas por empresas extractivas nacionales y transnacionales que llegan a instalar proyectos, la mayoría inconsultos. En cada territorio y en cada lucha hay mujeres defendiendo su tierra, sus bienes naturales y lo que consideran su vida. Mi nombre es Ana Miriam Romero, de aquí de la comunidad de San Isidro del Volcán. Los hemos dedicado a la defensa del territorio, defensa al bosque, defensa al agua, a la madre tierra y a todos los lugares turísticos. Me declaro como una defensora y defensora iré a morir siempre hasta la muerte.
Ana Miriam Romero es una destacada defensora de derechos humanos e integrante del Consejo Indígena Lenca San Isidro del Volcán en el municipio de Santa Elena La Paz. Su lucha se remonta al año 2010, cuando presentaron una demanda para que la municipalidad reconociera sus tierras ancestrales. Ana Miriam lucha porque se reconozca el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. Ana Miriam, junto a su esposo Rosario Vázquez, por años se han opuesto activamente a la instalación de la hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la eterna diputada nacionalista Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro. Su compromiso en defensa del agua les ha traído serias consecuencias. Rosario Vázquez estuvo preso por 2 años. Ana Miriam quedó sola criando sus hijos y al frente de la lucha en contra de la hidroeléctrica. En el año 2015 fue cuando le declararon una orden de captura a él, y entonces desde ese momento empezó la persecución, que ellos dormían en el monte, había momentos que habíamos que irlos a buscar para la comida. Ahí fue cuando vino la represión entonces del ejército. Entonces el 22 de octubre del año 2015 yo me encontraba embarazada de mi niña, que tiene 7 años, entonces fue cuando vino el ataque a la comunidad. A las 4 de la madrugada fue cuando me encañonaron, a mí me arrastraron en un momento que yo perdí conocimiento porque me atacaron, ¿va? Y entonces fue enjuiciado también esas personas, y el mismo clase que andaba, fuimos a la ley para declarar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces yo me sentía con peligro de botar mi niña. Sí, de aborto. Entonces yo llegué a marcarla, me enviaron para La Paz. Cuando llegué a La Paz ya iba por punto de que la niña iba a nacer, pero ya llegando a Tegucigalpa, gracias a Dios me pusieron una atención muy humana, y mi niña fue, gracias a Dios, ella está en mis brazos, la logré. Entonces desde ese momento yo me dediqué solo a sufrir, francamente, porque yo tenía que ver que por la comida mi esposo no podía salir de la casa, de la comunidad, solo en el monte. Entonces yo con mis hijos me dediqué a jalar la comida para la casa. Ana Miriam Romero fue reconocida el año 2016 con el premio Frontline Defenders para defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, que honran la labor de defensores y defensoras que de manera no violenta contribuyen de manera extraordinaria a la promoción y protección de los derechos humanos en sus comunidades, a menudo corriendo riesgos personales. En ese momento quien quería hacer la hidroeléctrica era Gladys Aurora, con los activistas del Partido Nacional de aquí del municipio de Santa Elena, y también como había una represión de Juan Orlando, entonces nosotros sentíamos que presentíamos la muerte, ¿va? Pero gracias a Dios, que confiamos en Dios, los hemos librado y nosotros estamos de pie. El liderazgo de Ana Miriam Romero en la defensa de las tierras ancestrales trajo como consecuencia que tanto ella como su familia fueran blanco de graves y reiterados ataques por parte de policías, el ejército y civiles armados, todos ellos representantes de los intereses de la compañía hidroeléctrica y de la alcaldía. La represión que hubo solo fue porque nosotros denunciamos y las fuimos a sacar cuando ellos hicieron la toma, que en esa toma a mí me da risa porque en realidad yo conozco el teje y maneje de la comunidad, cómo se inició la lucha, porque yo era la única mujer, habían más de 100 hombres que íbamos cuando fuimos a sacarlos del río, y solo yo presentaba como una mujer. En ese entonces las mujeres todavía no identificaban una lucha, ¿va? Entonces en ese momento, desde ese momento ellos le pusieron los ojos a mi esposo, que él era la persona que era cabeza, bueno, a esta lo dibujaban en el camino, que él era cabeza podrida, cabeza ahumada, que la represa iba. Entonces nosotros así fue como no dimos al lugar a la represa, pero sí, entonces ellos quedaron con esa orden de captura. Entonces 7 años estuvo él, 5 años estuvo escondido, que entonces no podía salir afuera, solo yo me dedicaba a trabajar con los hipotes, a representar reuniones. ¿Cuántos hijos tiene? Mire, mis niños han sido 7, pero lástima, enterré 2.
porque después de que tuve la niña, entonces yo quedé con un problema personal que fueron de los nervios, del ataque que me dieron los policías, quedé con nervios, entonces yo ya no puedo tener hijos. 2 hijos que salí embarazada después, bueno, se me han muerto, me ha tocado enterrarlos ahorita hace 7 meses. Yo tuve una niña, se me murió, nació muertita, no la pude lograr, pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dicen que vienen del viento, que vienen del suelo y que vienen del sol. Dicen que vienen del viento, que vienen del suelo y que vienen del sol. Dicen que vienen del mar, dicen que vienen del mar. Vienen de la montaña y traen mensajes de libertad. Vienen de la montaña y traen mensajes de libertad. Las amenazas que se han mantenido en todos estos años no han detenido el compromiso de Ana Miriam. Ella está comprometida en la defensa de su río, su comunidad y el derecho que como indígena les asiste. Ella, mujer, lideresa, madre y compañera, se convierte en una aliada en la labor de defender derechos humanos y los bienes naturales en Honduras. Siempre en esa lucha para defender hasta morir. Primero Dios, que nuestros hijos también ellos defiendan, porque ese es, vamos a morir, pero vienen otros quien defiendan. Entonces nosotros las mujeres hemos sentido, pero hemos avanzado, gracias a Dios, en algunos pasos, porque logramos a tener nuestra comunidad y vamos para más. Dicen que vienen del viento, que vienen del suelo y que vienen del sol. Dicen que vienen del viento, que vienen del suelo y que vienen del sol. Esta es una producción de Yolani Pérez para Radio Progreso, la voz que está con vos. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción@vocesnuestras.org. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En México. Mujeres indígenas de Oaxaca critican decreto que obliga a la paridad de género. La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica y social. Actualmente se considera un indicador para medir la calidad democrática de los países. Sin embargo, mujeres indígenas de Oaxaca tienen una fuerte crítica al respecto, pues aseguran que viola la autonomía y su derecho a decidir. Escuchemos el reporte de Radio Guayacocotla. El Gobierno de México ha promovido la paridad de género dentro de las instituciones. Esto se refiere a una participación y representación equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de poder y en las tomas de decisiones en todas las esferas de la vida, tanto política, económica y social. Se considera actualmente un indicador para medir la calidad democrática de los países. Sin embargo, existe una crítica al respecto hecha por mujeres indígenas de Oaxaca. La compañera Verónica Villa del grupo ETC nos comparte desde México la siguiente información. El 1, 2 y 3 de julio, la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca celebró su 4º encuentro estatal y aprovechó la reunión para publicar una fuerte crítica al decreto 1511 del Congreso de ese estado. Este decreto 1511 sobre la paridad de género ordena que haya 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos de elección popular. Y uno se pregunta qué puede haber de criticable en el hecho de que los legisladores del Estado aseguren por decreto que el 50% de los cargos de elección popular sean ocupados por mujeres. Así que la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca nos lo explicó este pasado 6 de agosto con un pronunciamiento. Dicen que la participación política de las mujeres no puede ordenarse desde fuera de los propios espacios comunitarios y de los propios sistemas normativos que organizan la vida de los pueblos desde hace cientos o incluso miles de años.
que el decreto es una forma de reducir a un número fijo la participación de las mujeres en la vida de los cabildos, cuando los cabildos se rigen por su propio sistema normativo indígena que no pone límites de número a la participación de nadie. Que este decreto no toma en cuenta la realidad de los 417 municipios, incluidas las agencias municipales, agencias de policías y núcleos rurales, cuya autoorganización ha sido reconocida por las leyes nacionales desde hace décadas. Y aquí una cita textual. Algunas mujeres indígenas recibirán esta disposición como una medida de avanzada. Para otras, representará una carga adicional que en algunos casos se traduce en distintas expresiones de violencia, aunada a los impactos de las desigualdades socioeconómicas y estructurales, sin que existan estrategias de Estado que garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas. Entonces exigen al Estado de Oaxaca garantizar el derecho autónomo de los municipios y de las mujeres, respetando la situación cultural de las comunidades que encabezan su propia búsqueda de la paridad según sus usos y costumbres. Demandan que este decreto y otras leyes de paridad no obedezcan a modelos de partidos políticos ni violenten los derechos colectivos de autonomía y libre determinación de los pueblos. Exigen que se entienda que las mujeres y los pueblos y comunidades viven y hacen los sistemas normativos indígenas y es peligroso que un decreto quiera ponerse por encima de sus procesos históricos. Exigen que el Estado deje de anular los procesos de elección de sus autoridades a partir del criterio numérico de integración paritaria de los cabildos. Demandan que se tomen en cuenta todos los cargos comunitarios que ejercen las mujeres, no solo los de los cabildos formales, sino que también se tomen en cuenta las tesoreras, secretarias, auxiliares, incluso cargos en las mayordomías, pues esos cargos representan el ejercicio de derechos políticos que ponen al servicio de la vida comunitaria. Demandan tener información en las lenguas maternas, con pertinencia intercultural y antirracista, y que sea información clara y precisa en un marco de respeto y libre de discriminación. Anuncian que la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca vigilará los procesos de renovación de autoridades municipales por usos y costumbres, como ya está reconocido en la ley, y aseguran que seguirán insistiendo en el respeto a su autonomía y libre determinación como mujeres, como parte de los pueblos a los que pertenecen, no por separado, siempre favoreciendo el diálogo, la reciprocidad y el respeto mutuo en beneficio de las comunidades. Esta asamblea está circulando dos frases muy fuertes que ilustran pues esta forma descuidada de hacer política que sigue existiendo en México, sobre todo cuando se trata de mujeres o pueblos indígenas. Una frase es paridad por decisión, no por imposición, y la otra frase es que nunca más nadie hable por nosotras. Compartimos para ustedes desde Radio Guayacocotla la voz campesina para Voces Nuestras. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala. Defensores y defensoras de los recursos naturales en Varillas. En diciembre de 2016, Hidro Santa Cruz, filial de Empresas Españolas de Infraestructura y propiedad de los hermanos Luis y David Valdivia, anunció que retiraría su proyecto en Huehuetenango, Guatemala, luego de años de resistencia constante y poderosa de las comunidades Cajojbal que impidieron la construcción de las presas. La resistencia en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango, es un ejemplo de defensa y organización en los territorios. Enseguida les presentamos un fragmento de un podcast completo que puede escucharse en la página de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala presenta podcast.
los defensores de los recursos naturales de Parillas. Fueron más de 15 años de lucha, de resistencia, sufrimiento, de sacrificio, pero también de esperanza, fe y solidaridad que han llevado a los pobladores de Santa Cruz Barías y sus alrededores nuevamente la paz y la tranquilidad, con recursos naturales intactos. Han sido mujeres y hombres valientes, pacíficos y con una enorme voluntad de luchar por sus derechos ante empresas transnacionales en conjunto con un Estado cooptado por la corrupción e impunidad. La compañía hidroeléctrica española Hidro Santa Cruz se retiró finalmente a finales del 2016. No obstante, los conflictos que llevaron mucho terror para la población aún están presentes en la mente de la gente, como en el caso de Arcadia Aurora Velázquez. Pusieron muchas bombas en este lugar para matarnos, para intimidarnos. Acá en esta bodega ellos tenían cámaras donde ellos nos controlaban a través de las cámaras. Nos taparon el camino, que es el único camino que nos lleva al mercado. No nos dejaban pasar, nos disparaban a todas las horas, nos amenazaban. Muchas veces nos disparaban a matar, porque ellos querían asustarnos, querían que nosotros, ¿verdad?, los dejáramos en paz. Pero el pueblo estaba muy unido y el pueblo se puso de pie y no permitió pues que ellos se quedaran en este lugar, porque ellos invadieron este territorio, ellos violaron nuestros derechos, violaron nuestros acuerdos, violaron nuestras consultas de la buena fe y vinieron a posesionarse acá. A ellos no les importó qué daños van a venir a causar, pero nosotros como aldeanos, como campesinos, como buenos guatemaltecos, venimos y defendimos este lugar, todos. A nivel Barías, casi 353 comunidades. Bendito sea Dios que todos, hombres y mujeres, saben que de la tierra comemos, saben que sin agua no vivimos, y fue por eso que nosotros luchamos en esta resistencia. Gracias. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En México. Una experiencia de periodismo comunitario. El periodismo comunitario es la expresión más sentida de la comunidad. En la práctica significa que cada habitante de la localidad pueda tener la oportunidad de ofrecer información que contribuya a la organización comunitaria. Compartimos la experiencia de Xaltoca Radio, emisora náhuatl del municipio de Xaltocán, en la Huasteca hidalguense, en la siguiente nota de Iván Fernández, de la red de comunicadores y comunicadoras Boca de Polen. Y hablando de periodismo comunitario, queremos compartirles una experiencia de una radio comunitaria en el estado de Hidalgo, en México. Es Xaltoca Radio. Platicamos con Nadia Castañeda, una periodista comunitaria de Xaltoca Radio, que nos comparte su visión acerca del periodismo comunitario. Escuchemos. Según la experiencia de Xaltoca Radio, el impacto del periodismo comunitario ha sido el de fortalecer, el de valorar, el de incentivar y accionar aquello que nosotros llamamos la sabiduría comunitaria, porque a través de la radio, a través del espacio informativo, a través del periodismo comunitario, la población, la cabecera de Xaltocán, sus barrios, sus colonias y sus comunidades, e incluso pues comunidades de otros municipios, pues tenían en mente una radio alejada, una radio que se hace por expertos, una radio en donde informan los especialistas, aquel que sabe.
Y con Xaltoca Radio ha fortalecido a través del periodismo justamente esta sabiduría comunitaria, porque la información es información local, es información de la organización, de las fiestas, del trabajo comunitario, de la autonomía, de la venta, de la forma de vida de las comunidades y de los barrios de ahí de Xaltocán. Y con esto ha fortalecido justamente este tipo de sabiduría. La gente se ha apropiado poco a poco de Xaltoca Radio a través de la participación y de las puertas abiertas que ha pronunciado la radio tener para con nuestra gente desde el primer día de arranque. La credibilidad a partir de que pues la información también sale desde ahí, información de nuestras comunidades, información de nuestros barrios. Entonces, la radio y sobre todo el periodismo comunitario ha tenido un impacto muy importante para la valorización también, para volver a creer más aún en nuestros pueblos, para valorar aún más también justo nuestra autonomía, nuestra forma de curarnos, nuestra forma de organizarnos también, nuestra forma de crear nuestra propia radio, nuestros propios medios para informarnos. Ese ha sido hasta ahora, a casi un año de estar al aire de Xaltoca Radio, la experiencia y el impacto tan grande que vemos que está teniendo justamente el periodismo comunitario, que es un periodismo que lo hacen el panadero, que lo hace el artesano, un periodismo en donde participa la señora ama de casa, la profesionista, la partera, donde participan los estudiantes, donde participan gente de a pie. Es un periodismo muy, muy valorado, es uno de los espacios de la radio que más gusta, precisamente pues porque se informa lo que sucede ahí mismo en las comunidades, y ellos lo valoran mucho y les gusta mucho porque así lo han expresado. Sienten que a través del periodismo comunitario, a través de los espacios informativos de la radio, pues se valora las actividades que se realizan ahí en nuestra comunidad y en nuestra cabecera. Xaltoca Radio 102.5 FM. El eco de mi pueblo. Desde Xaltoca Radio este ha sido nuestro compartir y este sigue siendo nuestra experiencia a través de la 102.5 en FM. Comparte aquí a través de este espacio Nadia Castañeda desde la 102.5 FM, Xaltoca Radio en el estado de Hidalgo, en la Huasteca hidalguense. Si hablamos de periodismo comunitario, hablamos de la gente que se junta para ser relator de un tema en el cual está implicado y conoce a partir de su experiencia cercana y la de su pueblo. Yo soy Iván Fernández, me dio gusto compartirles desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Latinoamérica. Adolescencias robadas en Bolivia, el flagelo de la violencia sexual comercial y los raptos. De las más de 1,000 personas que desaparecen cada año en Bolivia, unas 300, en su mayoría adolescentes, son víctimas de trata. Pero la prostitución ilegal alcanza también a muchas otras menores que caen en la espiral del sexo por dinero frente a una policía que no da abasto para combatir la situación. Les compartimos el siguiente reportaje de Radio Francia Internacional. 50 bolivianos, 4 euros por pieza, es decir, servicio sexual. Servicio completo, añade la joven. Álvaro parece ser un cliente como los demás que ha venido a este barrio con su amigo Bernardo para tener relaciones sexuales con prostitutas. Aquí en Bolivia la profesión es legal, mientras las trabajadoras ejerzan en prostíbulos declarados. Pero obviamente no es el caso de las jóvenes que están en la acera esta noche. ¿Qué estás pidiendo? Estoy pidiendo chicharrón, almuerzo. ¿De dónde? ¿El complejo? En esta avenida 12 de octubre, el distrito rojo de la ciudad de El Alto, decenas y decenas de hombres esperan su turno haciendo fila frente a mujeres que ofrecen sus cuerpos por apenas 4 o 5 euros. En realidad, Bernardo y Álvaro son trabajadores sociales de la organización Munacinculaquita. Están aquí para observar la dinámica callejera. Van a lo que llaman puntos estratégicos. Bernardo. Por ejemplo, nosotros trabajamos también con este espacio que es los constructores, le llamamos, son sindicatos que trabajan eventualmente
porque ellos son las personas que están a día y nosotros lo identificamos como un medio de comunicación también, nos avisan qué es lo que está pasando. Para nosotros como trabajadores de la fundación es muy complicado ingresar a estos grupos, porque si supieran que somos de una institución, nosotros estaríamos corriendo riesgos, porque también la dinámica de trata y tráfico tiene una red muy grande donde también por seguridad nosotros tenemos que saber dónde y cuándo y cómo, con quién. Un trabajo en el terreno esencial para, entre otras cosas, detectar a las más jóvenes. Esa chica era changuita, adolescente parecía. Todo el equipo de Munasim es unánime. No se debe hablar de prostitución cuando son menores de edad, sino de violencia sexual comercial, una de las formas de trata de seres humanos que existe igual bajo otras formas, como por ejemplo las tareas domésticas forzadas. Anne-Liz forma parte del equipo que hace este trabajo de calle cada semana. Muchas de ellas piensan que son trabajadoras sexuales, pero en realidad no son, están en violencia sexual comercial porque son menores de edad. Y ellas ya trabajan, algunas por voluntad, entre comillas. Ya nosotros las identificamos y de ahí se inicia un proceso, indicarles a ellas que lo que están haciendo no está bien, que incluso está tipificado como un delito. Entonces ese es el trabajo. Violencia sexual comercial es lo que ha sufrido la mayoría de las adolescentes que viven en el hogar de Munasim Kulaquita. Desde fuera nada permite adivinar que se trata de un hogar para jóvenes. Es una casa como las demás en una avenida vacía de la ciudad de El Alto. Ni siquiera el timbre indica nada. Aquí se desconfía del mundo exterior, que siempre fue un peligro para estas chicas. Elizabeth Velasco es la directora. Muchas de las adolescentes vienen de familias desestructuradas, con padres con problemas de consumo de bebidas alcohólicas. Algunos de sus familiares han sido sus proxenetas. Les han hecho ingresar a la dinámica de violencia sexual comercial por el tema de la necesidad. Por eso nosotros tratamos de indagar mucho sobre la familia para ver si esta familia era el agresor, buscar un referente de familia ampliada, un tío, una abuela, quien pueda apoyar. Ya te voy a ayudar. Toca. Es amarillo. Es amarillo. 6 meses es la duración ideal para quedarse en el hogar, para recibir una atención integral, médica, psicológica, social. Pero algunas viven aquí ya desde hace varios años porque no tienen a quién acudir. La fundación privada Munasim Kulaquita realiza un trabajo de servicio público. Ningún hogar a nivel municipal está especializado para recibir menores de edad. Cada año la policía boliviana recibe alrededor de 500 denuncias por trata de personas y hay muy pocos espacios en los hogares a nivel nacional. Pero hoy es día de fiesta, es la chaya, un ritual aymara para bendecir un lugar agradeciendo a la madre tierra. Las chicas inflan globos, decoran el patio y se trenzan el pelo. Les cuesta manejar sus emociones, pues tienen entre 10 y 17 años y la mayoría fueron prostituidas. Con su famosa baba. Con los famosos globos con Rita tiene 15 y su historia es aterradora. Empezó a tener relaciones sexuales por dinero a sus 12 años. Era la vida difícil porque tendríamos que trabajar día a día, ganarnos un plato de comer. También para eso no había intención de trabajar de cualquier cosa para apoyar a una madre, como hacer cosas malas y algunas buenas, trabajo bueno y cosas malas, trabajo malo, de irse a vender cosas blancas, otro irse a hacer piezas
También por mis hermanos trabajé. Tengo 5 hermanos. ¿Y las condiciones de trabajo eran difíciles? A veces no ganaba tanta plata porque el jefe le daba al jefe el dinero y él me pagaba. Algunos te obligaban a cumplir la hora exacta que tienes que estar. Si no cumplías te botaban. No, o sea, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y era costoso estar hasta esa hora. Me iba a tomar. Rita fue víctima de trata, pero no sustraída de su entorno. Pero otras, al contrario, son raptadas, más o menos 300 cada año. Ese día 10 de julio sale aproximadamente a las 7:30 de aquí. Pues sale 8 más o menos, ya tiene que estar, no es lejos la universidad de acá. Ya tenía que llegar y yo digo, ya como mamá no le despacho, yo no puedo ir junto con mi hija, ¿no? Y así se fue, se despidió también, siempre con besitos salía mi hija. Así se fue ese día. A unos cuantos kilómetros del hogar, en un barrio popular de la ciudad del Alto, Lidia Ramos nos recibe en su casa. Su hija, Yuliva, desapareció hace 8 años y la investigación la hizo ella con su familia. Después de su desaparición, sacamos el extracto de llamadas y a través de eso hemos revisado nosotros en familia para saber con qué número se ha ido contactando. Y de ahí hemos pescado que uno salía al lado de Miraflores y eso había sido un prostíbulo, esa dirección donde hemos ubicado. Lidia denuncia las fallas del sistema. Cuando un investigador está avanza, nos cambia. Así, y un año. Yo ese día estaba yendo a la FELCC y justo me llaman y me dicen, le he visto a tu hija en la ciudad de Cochabamba. Le pasé a mi investigador para entonces y hablan con el investigador. Y ese investigador esa vez se ha anotado en su cuaderno de apuntes, tiene. Cuando yo después ya fui a preguntar, cuando ya se ha hecho cambio de investigador, que no ha dejado ningún informe. O sea que así van pasando año tras año. Y no tiene miedo de decirlo. A la policía no solo le falta profesionalismo, sino que es corrupta. Pero también hay que tener no mucha esa confianza, porque sabemos que ellos tienen contacto hasta con esas casas, hasta incluso se ha sabido de que los mismos policías tienen esos prostíbulos, las mismas de esos prostíbulos nos dan, nosotros pagamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de dinero recibirán, pues? Ella y otras madres de familia formaron una asociación para apoyarse en la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Entre ellas está Marcela Martínez. Y un caso que nos mantiene alertas es la desaparición de la joven Sarlet Clavijo. 8 años han pasado y su mamá está segura de encontrarla en cualquier momento. Marcela es la madre de Sarlet, desaparecida hace 10 años. Se la ve en la televisión, la entrevistan en las radios y su foto aparece en los diarios. Está convencida de que su hija Sarlet está viva en algún lugar del mundo. Y Marcela, igual que Lidia, no tiene ninguna confianza en la policía y aún menos en la justicia boliviana. Y siendo abogada, sabe mucho del tema. El problema es justamente los altos niveles de corrupción que se manejan ya en el ejercicio de la práctica en el área penal, porque aquí no sirve ser buen abogado ni tener las mejores notas ni las mejores especialidades, maestrías, doctorados, si uno no va y tiene que dar la famosa coima. Yo no le he dado ni la voy a dar, y lo que hago es justamente irme con los medios de comunicación por detrás para garantizar que se cumpla y no tener que dar ese dinero ilegal y ser parte de la corrupción. Uh-huh. Pero justamente por eso, mi mismo caso, inclusive ahora está cerrado.
cuando la norma internacional indica que los casos de trata de personas no prescriben, que ni siquiera ya tengo a quién acudir, porque la última resolución de cierre del caso me la han firmado los 7 fiscales del área, y eso está más que claro. Lo que querían era que yo les pague, y no les he pagado ni les voy a pagar, y el rato que la tenga mi hija conmigo les voy a iniciar procesos a cada uno de ellos. Según un relator especial de la ONU, hay una seria brecha en el acceso a la justicia en el país. Vino en 2022 a Bolivia por cuestionamientos a la independencia judicial. Y es que la corrupción está viciando todo el aparato judicial boliviano y los casos de trata de personas no son la excepción. Desde La Paz, Bolivia, fue un reportaje de Alice Campeñol para Radio Francia Internacional. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Finalizamos con esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras, como siempre con el agradecimiento a ustedes por su escucha y a la red de corresponsales en México y Centroamérica por el magnífico trabajo que llevan a cabo semana con semana. El sitio en el que pueden revisar y compartir cada una de las notas aquí presentadas es www.vocesnuestras.org. Les acompañó su amiga Sandra Luz Cruz Fuentes. Que tengan todas y todos un buen fin de semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.